¿Qué pasaría si te dijera que hay un mensaje del mismo Jesús sobre un producto que puede tener consecuencias fatales para millones de personas? Una hermana nos ha enviado su testimonio después de una experiencia cercana a la muerte, en la que recibió una advertencia urgente que todos debemos escuchar. Quédate con nosotros hasta el final, porque al final de este video revelaremos la clave para identificar este producto y por qué es tan importante que prestes atención. No te lo puedes perder, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La experiencia de hoy nos la envió una hermana. En su experiencia, Jesús le habló de un producto mortal que él está a punto de traer al público. Le reveló cómo identificar este producto, ya que si se toma por ignorancia, tendrá un gran efecto en la víctima llevándola a la muerte. Quédate hasta el final para que puedas comprender su experiencia. Mi nombre es Cap. Tuve esta experiencia el 2 de mayo de 2024. Esta experiencia me dejó con lágrimas y rezo para que las personas abran sus corazones para comprender lo que Jesús me reveló ese día, especialmente los cristianos. Mi capacidad para enviarles este correo y recordar todo lo que sucedió fue un milagro. Siempre estaré agradecida a Dios por ello. Después de mi encuentro, fue un milagro que pudiera recordar todo lo que sucedió. En el momento de mi experiencia, tenía este problema de salud. Todo comenzó con pequeñas cosas, como llaves extraviadas, citas olvidadas y nombres que parecían escaparse de mi mente. Al principio, lo tomé como los signos habituales del envejecimiento, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el olvido empeoró. Me encontraba de pie en una habitación, sin saber por qué estaba allí, sin poder recordar qué se suponía que debía hacer a continuación. Los rostros de las personas que conocía desde hacía años comenzaron a desdibujarse. Sus nombres se me escapaban. Cuando finalmente fui a ver al médico, el diagnóstico reveló que tenía la enfermedad de Alzheimer. Estaba aterrorizada. ¿Cómo podía perderme pieza por pieza en manos de este ladrón invisible? A pesar de mis miedos, traté de seguir adelante lo mejor que pude, pero la enfermedad era implacable. No pasó mucho tiempo antes de que las tareas simples de la vida diaria se volvieran abrumadoras. Empecé a olvidar cómo vestirme, cómo comer y cómo encontrar mi propio camino en mi propia casa. La enfermedad se apoderó de mí cada día más, hasta que me convertí en una extraña en mi propia vida. Entonces llegó el día en que todo se salió de control. No podía recordar quién era, dónde estaba o qué se suponía que debía estar haciendo. Mi familia, consolada y asustada, me llevó rápidamente al hospital. Cuando llegamos, apenas era consciente de lo que me rodeaba. Los médicos me hicieron pruebas, me pincharon y me palparon, pero las noticias eran desalentadoras. Mi estado había empeorado más de lo que nadie hubiera previsto. Los médicos revelaron que mis posibilidades de supervivencia eran escasas, casi inexistentes. Mientras yacía en esa cama de hospital, me sentí desconectada, como si estuviera flotando entre dos mundos. Entonces sucedió algo extraño. Me encontré de pie junto a mi propia cama, mirando hacia abajo a mi cuerpo frágil y sin vida. El pánico se apoderó de mí. ¿Estaba muerta? ¿Era este el final? La habitación era la misma. El hospital sonaba débilmente de fondo, pero no podía quitarme la sensación de que estaba atrapada entre la vida y la muerte. Cuando compartí esto, algunos dijeron que era una visión y que no estaba muerta, mientras que otros dijeron que era una experiencia cercana a la muerte. Lo que me importaba era el mensaje que Cristo me dio y que todos necesitaban escuchar. Antes de que pudiera entenderlo, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y allí estaba Jesús. No dijo ni una palabra, pero su presencia fue suficiente. Fue como un trueno silencioso que llenó la habitación. En ese instante supe quién era. No había necesidad de presentaciones. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando extendió la mano y tomó mi mano, una sensación indescriptible me invadió. En el momento en que sus dedos tocaron los míos, fue como si una oleada de energía pura corriera por mis venas. Al instante, el agotamiento que me había plagado, la enfermedad que había drenado mi espíritu y la nube de confusión que se había instalado en mi mente, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido.
Ya no era la mujer frágil y enferma confinada en una cama de hospital. En cambio, me sentí rejuvenecida, vibrante y llena de vida, como si hubiera recuperado la flor de mi juventud. Empezamos a caminar juntos y, con cada paso, podía sentir su presencia infundiéndome. La debilidad física que me había definido durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por una sensación de vitalidad que no había sentido en años. Cada dolor y cada molestia se disolvió, dejando atrás solo una sensación de energía ilimitada. Sin embargo, mientras caminábamos uno al lado del otro, algo extraño tiró de mi conciencia. Miré hacia la cama del hospital donde mi cuerpo todavía yacía, pálido e inmóvil. Era una visión desconcertante. ¿Cómo podía estar allí, tan llena de vida, y al mismo tiempo verme allí, tan frágil y rota? Mientras seguíamos caminando juntos, el paisaje que nos rodeaba empezó a cambiar. En un instante, la estéril habitación del hospital desapareció, sustituida por un vasto complejo industrial que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El tamaño de las instalaciones era asombroso, una inmensa fábrica llena de trabajadores y máquinas, todo en constante movimiento, produciendo incansablemente un producto tras otro. Me quedé asombrada por un momento, abrumada por la escala de todo aquello. No tardé mucho en comprender qué era ese lugar. Una reconocida empresa farmacéutica, un gigante de la industria. Aunque no recordaba el nombre, estaba claro que se trataba de una marca de confianza cuyos medicamentos eran utilizados por millones de personas. Pero entonces me di cuenta de algo extraño. Había algo debajo de la superficie, algo oculto dentro de esa operación aparentemente impresionante. Mientras la gente entraba y salía apresuradamente de las instalaciones, cargando cajas y llenando camiones con una eficiencia implacable, una sensación de inquietud crecía en mi interior. En la superficie todo parecía normal, productivo incluso, pero había una sutil irregularidad que no podía quitarme de encima. Era como si algo importante se estuviera ocultando, alguna verdad enterrada bajo el frenesí de la actividad. La sensación de urgencia en el aire insinuaba un secreto aún por descubrir. Entonces Jesús me llevó más profundamente, al núcleo mismo de la operación, y fue allí donde la verdad comenzó a desentrañarse de la manera más inquietante. Me encontré en medio de una revelación aterradora. Entre los trabajadores atareados había figuras sombrías, entidades oscuras que se movían con un propósito siniestro. Estas figuras no eran humanas, eran demoníacas. Su presencia era escalofriante y estaban íntimamente involucradas en cada paso del proceso de producción. Sus susurros bajos y amenazantes llenaban el aire con un juramento que goteaba malicia mientras supervisaban la creación de estos supuestos medicamentos milagrosos. Con creciente horror, vi cómo se agregaban sustancias extrañas a las cintas transportadoras, diminutos microchips casi invisibles a simple vista y un misterioso polvo blanco que desafiaba la identificación. Una sacudida de miedo me recorrió el cuerpo cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos medicamentos no estaban diseñados simplemente para mejorar la memoria o potenciar las funciones cognitivas. Había algo mucho más oscuro en juego. Estas fuerzas demoníacas estaban incorporando una influencia malévola a las mismas drogas que serían consumidas por millones de personas. Lo que se había presentado como un triunfo de la medicina moderna era, de hecho, un arma hábilmente disfrazada, una herramienta para manipular las mentes de quienes las tomaban de maneras que nunca sospecharían. Mientras continuaba observando, me di cuenta de los frascos en los que se envasaban estos medicamentos. Cada frasco tenía una etiqueta con la imagen de un hombre, Abraham Lincoln, y debajo, en letras grandes, estaba el nombre del medicamento, El Salvador. Fue entonces cuando comprendí el alcance total del engaño. Los medicamentos se comercializaban como algo noble, incluso divino, pero la realidad era mucho más insidiosa. El Salvador, como lo llamaban, no era una salvación, era una herramienta para la esclavitud. Sin decir palabra, Jesús me alejó del complejo industrial. En un instante, la escena cambió de nuevo. Ahora envasaba estos medicamentos. Cada frasco tenía una etiqueta con la imagen de un hombre, Abraham Lincoln, y debajo, en letras grandes, estaba el nombre del medicamento, El Salvador. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Cerca de allí, un anciano estaba sentado encorvado en un banco, agarrando una fotografía desgastada con el rostro desencajado por la angustia, mientras miraba los rostros de la foto, luchando por recordar quiénes eran. A nuestro alrededor, la ciudad estaba atrapada por la misma terrible aflicción, una fuerza misteriosa que estaba borrando la esencia misma de las identidades de las personas. Y en medio de toda la confusión y el dolor, una cosa se mantuvo constante:
Esas pastillas, lo que el mundo veía como un remedio, como un medio de salvación, era en realidad su perdición. El mismo medicamento que creían que los salvaría, los estaba atando lentamente a un propósito mucho más siniestro. Agencias e instituciones con las mejores intenciones estaban contribuyendo inconscientemente a este siniestro plan, una trágica realidad que profundizaba la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Las mismas drogas que prometían curación y restauración eran, de hecho, armas de destrucción, herramientas que dejaban a incontables personas no solo afectadas mentalmente, sino espiritualmente vacías. No solo estaban diseñadas para afectar la mente, estaban elaboradas para esclavizar, manipulando los pensamientos, los deseos y la voluntad de quienes las ingerían. El daño iba mucho más allá de la pérdida de memoria o la confusión. Estas drogas eran instrumentos de control, meticulosamente diseñados para erosionar el núcleo mismo del ser de una persona, despojándola de su identidad espiritual. Lo vi en los rostros de las personas que me rodeaban, no solo en las miradas vacías o en el vagabundeo sin rumbo, sino en la profunda desorientación espiritual. Era como si una nube sofocante hubiera descendido sobre sus mentes, apagando la luz de su fe y cortando su conexión con Dios. Pero lo más horrible de todo era la forma en que estas drogas borraban el recuerdo de Dios de sus corazones y mentes, las verdades a las que se habían aferrado, las escrituras que habían atesorado y aprendido de memoria, las oraciones que habían susurrado en momentos de necesidad. Cada uno de estos elementos sagrados se les escapaba como arena entre los dedos. Se estaban quedando espiritualmente vacíos, vulnerables y perdidos en un mundo en el que su fe ya no les proporcionaba un ancla. La manipulación era silenciosa pero devastadora, una esclavitud sutil que amenazaba con alejar a innumerables almas del camino de la rectitud. Permanecer espiritualmente arraigados, enraizados en Él y viviendo conforme a su propósito divino, Jesús recalcó la importancia de permanecer conectados con Él a través de la oración, no como una práctica mecánica o rutinaria, sino como un salvavidas poderoso y vital. Reveló que a través de la oración, los creyentes podían alinearse con los propósitos de Dios y encontrar la fuerza necesaria para resistir las tácticas manipuladoras del enemigo. Dijo que era en la oración donde se libraría y ganaría la verdadera batalla. Reveló que no era un momento para permanecer pasivos o en silencio. Era un momento para actuar con valentía, un momento para difundir el mensaje de su amor y misericordia por todas partes. El mundo, ahora más que nunca, necesitaba escuchar acerca de la salvación que él ofrecía, especialmente ante una amenaza espiritual tan inminente. Este fue un llamado a las armas para sus seguidores, un momento para levantarse y compartir la verdad de su gracia con urgencia, para llevar esperanza a aquellos atrapados en la oscuridad. En un instante, todo lo que acababa de presenciar era nítido. Cada momento, cada detalle del encuentro, permanecía vívido en mi mente. Con una abrumadora sensación de urgencia, sabía que lo que había experimentado no era un simple sueño o una alucinación, era real. A la mañana siguiente, mientras los médicos hacían sus rondas, entraron en mi habitación con expresiones de sorpresa grabadas en sus rostros. Sus cuidadosos exámenes fueron seguidos por silenciosos murmullos de incredulidad mientras intercambiaban miradas entre sí, aparentemente incapaces de comprender lo que estaban viendo. Esa transformación milagrosa, la fuerza que ahora sentía fluir a través de mí, el cambio notable en mi salud, todo se originó en mi encuentro con Jesús. El momento en que Él me extendió la mano y me tomó de la mano, el momento en que caminamos juntos, fuertes y completos, había dejado una marca en mí que iba mucho más allá del ámbito físico. Fue una sanación espiritual profunda que se había manifestado en mi cuerpo. Lo que era aún más asombroso era la agudeza de mi memoria. Antes, la enfermedad había nublado mi mente, haciendo difícil captar los detalles. Ahora, todo era claro. Ruego a todos los cristianos que se aferren firmemente a este mensaje vital. Oren continuamente, permanezcan vigilantes y confíen de todo corazón en la protección del Señor. Los tiempos en los que nos encontramos son ciertamente peligrosos, pero con una fe inquebrantable y una oración ferviente, podemos vencer los desafíos que nos esperan. Jesús me ha revelado la batalla espiritual que se está librando activamente a nuestro alrededor y las consecuencias devastadoras que esperan a quienes no estén preparados. Sencillamente, no hay lugar para la complacencia. Compartan este mensaje con sus amigos y familiares para que ellos también puedan escapar del tormento del infierno.
Si este video te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento espiritual, acciona y suscríbete al canal de Calma tu Ser para más contenido que te ayudará a encontrar paz interior y vivir con propósito. Me encantaría saber lo que opinas, así que deja un comentario contándome cómo aplicas estas prácticas en tu vida diaria o cómo te ha impactado este video. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que también puedan comenzar su viaje hacia la sanación y la abundancia.